de técnica quirúrgica en la rotación de anestesiología. Muchos de ustedes van a rotar conmigo en el Hospital Seton. En este momento hago turnos de miércoles, entonces a los que les toque la lista, por favor, me hablan por teléfono para que nos pongamos de acuerdo en qué horarios van a ir, ¿ok? Bueno, vamos a hablar hoy día, vamos a empezar con lo que es una valoración preoperatoria o valoración preanestésica. La valoración preoperatoria o valoración preanestésica la vamos a definir como la visita que se hace como el primer encuentro que el paciente va a tener con el anestesiólogo. Es el primer paso donde el paciente va a ver qué seguridad va a tener clínicamente y sobre todo psicológicamente para el proceso al que va a ser sometido. Sea esto un proceso quirúrgico o bien simplemente un examen como una tomografía, una resonancia donde también ingresa el anestesiólogo. ¿Qué es entonces la valoración? La valoración es el conjunto de investigaciones clínicas y pruebas complementarias que van a preceder a un acto anestésico. Puede ser analgésico o sedación o bien sea quirúrgico o no. Si tienen alguna pregunta la vamos a hacer al final, por favor, no me van a interrumpir y al final lo que quieran vamos a sacar las dudas que tengan. ¿Qué es la anestesiología? La anestesiología es una especialidad, es una rama médica que se va a dedicar a aspectos relacionados con la administración de anestesia. Esto va a ser, les repito, con fines quirúrgicos, terapéuticos o de otra índole. ¿Qué es la anestesia? Estas son preguntas de examen y nunca pueden responder. La anestesia solamente la vamos a catalogar como la pérdida de la sensibilidad y la analgesia es la ausencia de la sensibilidad al dolor. Son dos términos completamente diferentes que nosotros en anestesiología los vamos a diferenciar. Vamos a dar anestesia, por ejemplo, para un proceso quirúrgico donde el paciente no tiene que sentir nada, donde va a estar dormido, si es una anestesia general o una anestesia regional, donde va a tener disminución de todos los estímulos propioceptivos del cuerpo. En cambio, la analgesia nos referimos solamente a la ausencia del dolor, ¿sí? La analgesia, por ejemplo, de parto. La paciente se le pone la anestesia a dosis analgésicas, que vamos a ver cuando hablemos de anestésicos locales. Y lo único que vamos a quitar es el dolor de la paciente. Sin embargo, va a haber contracciones, va a sentir que se pone dura la pancita cuando haya la contracción, pero no va a haber dolor. ¿Cuál es el propósito de esta valoración o de esta evaluación que se hace antes de empezar con un acto anestésico? Nos va a servir para evaluar el estado de salud del paciente, como con anterioridad al acto anestésico. ¿Para qué? Para pretender poner al paciente en las mejores condiciones posibles, quirúrgicas, psicológicas, y planificar la anestesia tanto para tratar el dolor postoperatorio y obtener un consentimiento informado. Vamos a hablar más adelante que el consentimiento informado es un documento legal que en la actualidad no se puede hacer ningún procedimiento si no se tiene este. ¿Cuáles son los objetivos de la valoración preanestésica o preoperatoria? Tenemos varios. Uno de ellos es recopilar la información médica, realizar interconsultas y ver exámenes de laboratorios. Esos son los principales. ¿Cómo vamos a recopilar la información médica? Tendremos que preguntar a mi paciente si tiene alergias, si tiene antecedentes quirúrgicos previos, si tuvo algún problema con la anestesia, a qué le tiene miedo, porque muchas veces el paciente no tiene miedo a la cirugía, tiene miedo a la anestesia, ¿no? Entonces todas esas cosas nos van a servir en esta visita que nosotros realizamos al paciente. Además vamos a ver qué laboratorios debemos de pedir. Más adelante vamos a ver cuáles son los básicos que no pueden faltar en una cirugía. Además nos sirve también para optimizar las condiciones médicas del paciente, trazar un plan anestésico y el dolor postoperatorio. ¿A qué se refiere con un plan anestésico? Cuando yo voy a hacer mi visita preanestésica en su pieza al paciente, que normalmente lo vemos un día antes, cuando está internado, y si es ambulatorio el mismo día que le van a hacer el procedimiento, yo debo de explicar a mi paciente qué le voy a hacer, y de acuerdo al estado de ansiedad que él tenga, yo podré decidir si le voy a dar una anestesia regional, si le voy a dar una anestesia general, lo voy a sedar o qué le voy a hacer. Entonces para eso me sirve esta valoración. Además, educar al paciente disminuyendo la ansiedad que él tiene
y en algún momento, y tal vez lo más importante, abrir una instancia ética de relación médico-paciente, que es lo más importante. Mi paciente debe confiar en mí el momento que me ve para que él vaya tranquilo a cirugía, porque si me ve y yo lo asusto o de repente voy idiota y le hablo mal, ningún paciente va a ir tranquilo a su cirugía. Entonces esto es muy importante y para eso se hace la valoración. ¿Quién es el anestesiólogo? El anestesiólogo es un médico que es médico general, que ha hecho su especialidad en anestesiología. En la actualidad hace 4 años. Entonces es un médico que ha egresado de esta facultad y después ha ido a hacer su especialidad durante 4 años. Repetimos cuáles son los objetivos de esta valoración: conocer al enfermo, evaluación del estado físico, que es el ASA, que vamos a ver a continuación qué es, elegir e indicar medicación preanestésica si acaso el caso lo requiere, la elección del anestésico y otras cosas más que vamos a ver a continuación. Entonces, la consulta preanestésica va a incluir antecedentes clínicos, les decía, si tiene enfermedades, si tiene alguna patología, si tiene algún antecedente de problemas anestésicos. Debemos tener revisión detallada de la historia clínica que el paciente ya tiene, el estado físico clínico actual, que lo vamos a hacer a través del ASA. Goldman y AHA no nos sirve mucho a nosotros, o sea, bueno, a ustedes en realidad lo pueden conocer, pero más que nada lo valoran los cardiólogos. Y la revisión de los exámenes de gabinete. ¿Qué es el ASA? Esto es pregunta de examen también. ¿Qué es el ASA? Yo les pregunto, ¿qué es el ASA? El ASA solamente es el estado físico del paciente. No me habla de otra cosa, no me habla si está mal del corazón, si le falta un diente, no me habla de nada más que del estado físico del paciente. Y lo vamos a dividir en varios grados. El primero es el paciente sano que va a ir a someterse a un acto quirúrgico. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, si no tienen alguna enfermedad, son un ASA 1. ¿Sí? Entonces son pacientes sanos que si ahorita salen y se rompen el pie, tienen que operarse. Entonces son pacientes sanos que solamente están yendo a operarse por la cuestión actual. ¿Qué es el ASA 2? Es una enfermedad sistémica leve o ligera. Puede ser, por ejemplo, cualquiera de ustedes que tiene diabetes o tiene convulsiones, pero que están controladas. En el momento que si ahorita necesitan operarse de un apéndice, entran a quirófano, son pacientes sanos, pero que tienen un antecedente de una enfermedad previa que es ligera, que no le está invalidando, que no lo está complicando. Ese es un ASA 2. El ASA 3 es una enfermedad sistémica grave, por ejemplo, una diabetes descontrolada, una hipertensión descontrolada, que afecta al paciente, pero que tiene que operarse, pero no lo incapacita. Eso es muy importante, porque esa es la diferencia del ASA 4, que es una enfermedad sistémica grave, igual que la previa, un diabético, hipertenso, asmático descompensado con una crisis de asma o convulsiones, pero que en ese momento lo está descompensando al paciente y puede amenazar su vida, o puede amenazar de muerte. El ASA 5 es un paciente moribundo, que muchas veces entra en la cirugía y solo Dios sabe si sale o no sale, y no hay esperanza de vida de menos de 24 horas. Entre o no entre a cirugía, ese paciente muy seguro se va a morir. Entre o no entre. Entonces es un ASA 5. Y en la actualidad se tiene el ASA 6, que es un paciente donador de órganos. Nosotros no tenemos la educación de donación de órganos, pero en otros países se tiene listas de espera de donación de órganos. Entonces un paciente que tiene muerte cerebral, que está en terapia intensiva, no responde nada, pero solamente funciona corazón y no hay problema, ese paciente es un donador de órganos exclusivo. A ese paciente le pueden sacar las retinas, le pueden sacar el hígado, le pueden sacar el riñón. Entonces, ese paciente es donador de órganos, es un ASA 6 cuando nosotros hacemos la valoración. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración de anestesiología, se van a fijar, sobre todo cuando sean internos, ahorita probablemente no, o cuando vayan al área clínica, que ya va a ser en 4º año, empiezan a ver las valoraciones y dice anestesiología. Hacen toda la historia clínica porque hacemos una historia normal, igual, laboratorios y todo, y al final ponemos ASA 1, ASA 2, ASA 3, entonces ya van a saber de qué se trata. Si yo pongo un ASA 6, es un paciente que normalmente está en terapia y sé que en algún momento me va a servir como donador de órganos.
Preguntas hasta aquí. ¿Han entendido todo? Bueno. Otra valoración que nosotros hacemos en la visita preanestésica o preoperatoria es la valoración de la vía aérea. Si bien nosotros podemos dar anestesia regional o anestesia general en mi paciente, yo necesito saber si en algún momento voy a dar una anestesia general y necesito intubar a mi paciente, debo saber si va a ser fácil esa vía aérea, si voy a poder ventilarlo, si mi paciente va a poder entrar a una máquina, y para eso hago esta valoración, que es la clasificación de Mallampati. Eso también es pregunta de examen. Y esta clasificación las vamos a dividir en 4. La clase 1, donde vamos a ver paladar blando, fauces, úvula, pilares amigdalinos anteriores y posteriores. La clase 2 se va a ver paladar blando también, fauces y úvula, ya no se ve los pilares amigdalinos. La clase 3, paladar blando y base de la lengua, de la úvula. Y la clase 4 solamente vamos a ver paladar duro. Vamos a ver aquí una imagen. Ahí estamos. En la primera entonces vemos todo. Vemos paladar blando, úvula, ¿sí? No tenemos aquí un palito o algo para... Bueno. Cuando esté en 20 lo cortamos porque entonces este es el número 1, donde vamos a ver absolutamente todo. Tenemos la úvula, se ve pilares amigdalinos anteriores y posteriores. Esta es una clase 1. La clase 2 vamos a ver la úvula, pero ya no se va a ver los pilares amigdalinos anteriores y posteriores. La clase 3 ya se ve la parte posterior nada más de la úvula, ya no se ve el resto. Y la clase 4 ya no se ve absolutamente nada. Solamente voy a ver paladar duro. Esto nos va a servir para ver. Una clase 1 es un paciente que no voy a tener dificultad para intubar, a diferencia de una clase 4. Entonces, para la valoración de mi vía aérea, un Mallampati número 4 me hace un factor predictivo de intubación difícil. Entonces, si yo tengo un paciente con Mallampati 4, que es esta valoración, debo tener otros dispositivos para ver que no tenga problemas a la hora de la intubación. Otra valoración para la vía aérea es la escala de Patil-Aldrete. Esta va a valorar la distancia que existe entre el cartílago tiroides. ¿Puede venir uno de ustedes aquí adelante? Pueden prender la luz un ratito, tal vez me van a entender mejor que lo que está escrito. Vamos a repetir un poquito lo que es Mallampati. La valoración de la escala de Mallampati se hace en paciente sentado, así como está su compañero. Y lo único que pedimos al paciente es que abra la boca. Abre la boca sin sacar la lengua. Abre tu boca grande. Y yo tengo que mirar. O sea, es la única manera. No le voy a sacar foto ni nada, ¿no? Yo le digo a la señorita o mi paciente, abra la boca. Y al abrir la boca yo debo ver ya las estructuras de las que hemos hablado. Así se hace la valoración de Mallampati. La de Patil-Aldrete, que ahí está, es otra valoración también de vía aérea. Cierra la boca. Donde vamos a valorar la distancia tiromentoniana. ¿Qué quiere decir? Del cartílago tiroides al mentón. ¿Sí? Y lo podemos hacer, como dice ahí, clase 1 más de 6.5 centímetros, clase 2 de 6 a 6.5 y clase 3 menos de 6 centímetros. ¿Y cómo voy a tomar? Pido a mi paciente que se ponga en posición de olfateo, que quiere decir con la naricita hacia arriba, así, y uso mis dedos. Yo debo tocar el cartílago acá y medir. 4 dedos es más de 6.5. Eso quiere decir que es un Patil 1. En síntesis, 1 quiere decir que es fácil de intubar. Si es de 6 a 6.5 y digamos me alcanza solamente 3 dedos, obviamente medimos nuestros dedos, todos los dedos son diferentes, ¿no? De los varoncitos serán tal vez 2 dedos, me van a hacer más centímetros. Entonces yo sé que mis 3 dedos para mí es un Patil número 2.
Y muchas veces este cartílago está más arriba, sobre todo en los varones por la manzana que tienen. Y entonces me va a costar y van a ser solo 2 dedos, que quiere decir menos de 6 centímetros. Es un patil 3. En este paciente estoy segura que va a ser difícil la intubación. Entonces yo debo ya prepararme con unas cosas que vamos a ver luego para la intubación. Espérame, me falta una más, no te vayas. Otra clasificación también de vía aérea es la de Bellhaus-Doré. Aquí está. Y esta se hace con igual en posición sentada y vamos a ver lo que es la articulación del cuello atlanto-occipital, ¿sí? Entonces yo pido a mi paciente que esté ahí y le digo, haz tu cuello para adelante. Si alcanza mis dedos esta distancia, se abre bastante, que es con ángulos. Si se fijan en las diapositivas, dice 25 grados, 50 grados, 75 grados. Sé que si ella tiene esta posibilidad de bajar completamente esto, esta es un Bellhaus número 1. Si mi paciente solamente hace ahí y no baja más, por ejemplo, una paciente con artrosis de todo el cuerpo, que también tienen artrosis del cuello, o va a alcanzar solamente mis 2 dedos. Si fuera gordita, por ejemplo, y tiene un cuello grueso, no me va a poder hacer estos movimientos, o sea, mueven los gorditos casi nada. Entonces ahí van a ser 2. Y si mi gordito no mueve nada y está ahí recto, es 1, apenas alcanza mi dedo, es Bellhaus número 3. Al igual que los otros, a mayor grados, 1, 2, 3, es más difícil para mí. Es más difícil intubar. Entonces, las clasificaciones para la vía aérea son 3. Malampati, Patil-Albretti y Bellhaus-Doré. Esas son las 3 clasificaciones que hacemos para predicción de vía aérea. Clasificación para ver el estado físico del paciente. ¿Cuál es? ASA. Ya ve, ya me están diciendo Malampati aquí, no sé qué. Esas 2 cosas tan sencillas son preguntas de examen. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya. Bueno, ya he valorado a mi paciente, ya lo he visto, sé que va a ser fácil o va a ser difícil, ya lo he examinado. Ahora debo de elegir el tipo de anestesia que le voy a dar. ¿De qué va a depender qué elección voy a tener en mi anestesia? Va a depender del tipo de cirugía. Dependiendo qué cirugía va a ser, yo voy a decidir si doy anestesia general o una anestesia regional. Por ejemplo, si es una nariz, tengo que darle anestesia general. Si es una mama, en la actualidad se puede dar un bloqueo peridural alto, que van a ver cuando pasen en sus rotaciones, o se puede dar una anestesia general. Pero si definitivamente es una cirugía de abdomen inferior o de abdomen superior, medio y bajo, ¿qué quiere decir de pechos para abajo? Yo le voy a dar una anestesia regional. O le voy a dar una anestesia general siempre y cuando mi cirujano me diga voy a tocar partes más importantes. Por ejemplo, si voy a hacer un vaciamiento ganglionar, donde sé que los ganglios están alrededor de grandes vasos, por ejemplo, de la aorta, de la cava, y sé que un mínimo movimiento le puede llegar a la aorta, la seccionan, a la vena cava. Entonces, en ese tipo de pacientes, mi paciente no puede moverse, en ese tendré que darle una anestesia general. También de qué va a depender, de la edad. Los extremos de la vida, que quiere decir niños y ancianos, son extremos de mucho cuidado. El pequeñito, el niño, menos de 5 años, es un niño fácil, lábil, que a cualquier estímulo me puede hacer bradicardia y me hace paro. Lo mismo que el anciano. Arriba de los 65 años, como todos sabemos, de geriatría, todos estos mis pacientes ya tienen alteraciones de su función normal, o sea, fuera de que no tenga enfermedad. A partir de los 60 y 65 años tenemos una disminución del 20% y del 30% tanto de la función hepática como renal. Entonces, en estos pacientes yo debo tener mucho más cuidado, que no es como un adulto joven o un adulto, entre comillas, de 40, 50 años, todavía están en un término normal, en un rango normal. Arriba de los 60, 65, mi paciente es un extremo de vida igual. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿De qué va a depender? ¿De qué otro factor? Del estado psíquico.
Yo les pongo el ejemplo siempre de las embarazadas, porque las embarazadas somos pacientes bien especiales. La mamá piensa en ella y piensa en el bebé. Entonces, es rara la mamá que entra a cirugía y no está nerviosa. Entonces, si yo sé que mi paciente está temblando, está nerviosa, está ansiosa, está llorando, fuera de que yo le explique lo que voy a hacer, sé que va a ser un paciente problema. Si yo, por ejemplo, le voy a poner una anestesia peridural, que vamos a ver adelante, prefiero ponerle una anestesia raquídea donde sé que no va a sentir absolutamente nada. En la peridural sí se siente. No hay dolor, pero sí se siente. Y si la paciente está nerviosa, angustiada, el cerebro no funciona bien y dice, me está doliendo porque siento que me mueven. Entonces, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, pondré una anestesia regional. Y si no es el caso de una embarazada, preferiría dormirlo, porque así no va a sentir absolutamente nada. Entonces, va a depender del estado psíquico de mi paciente para ver qué tipo de anestesia voy a dar. El estado físico es otra cosa importante. Esto es un poquito repetitivo, pero si es un paciente enfermo, es un paciente insuficiente renal, es un paciente hipertenso, qué sé yo, yo escogeré mis medicamentos y las dosis que voy a utilizar de acuerdo a la patología. La duración de la intervención es otro factor importante que nos debe interesar. ¿Por qué? Porque si yo voy a poner una anestesia regional, la mayoría de mis anestésicos regionales, que vamos a ver cuando nos toque anestésicos locales, duran de 3 a 4 horas máximo. Si mi cirugía dura 6 horas, esa anestesia no me va a servir, porque a las 4 horas mi paciente ya no va a tener anestesia y le va a doler. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría poner un catéter peridural, que también lo vamos a ver luego, o mejor lo voy a dormir, porque anestesia general puede ser 12, 15, 20 horas, no interesa, mientras yo mantenga los medicamentos para dormirlo, no hay ningún problema. Entonces va a depender de qué tipo de cirugía y cuánto va a durar mi cirugía para que yo pueda proceder a mi anestesia. La medicación preanestésica es la medicación que se hace antes del acto quirúrgico. ¿Y para qué? Para sedar al paciente. Por ejemplo, pacientes que dicen no voy a dormir porque estoy esperando toda la noche y estoy ansioso, entonces le podemos dar un sedante, le podemos dar un ansiolítico, le podemos dar algún medicamento para que disminuya la secreción que tiene en la boca, o si está con tos yo le podré poner algún medicamento para que no tosa toda la noche y duerma tranquilo. Entonces son medicamentos que se ponen antes de la anestesia, normalmente un día antes. Y esto se hace en cirugías programadas, generalmente no de urgencias. El consentimiento informado, les había dicho al inicio que es un documento legal. El consentimiento informado es un papel donde dice qué cirugía va a tener, qué anestesia le vamos a dar y qué posibles complicaciones podrían tener. Lamentablemente en estos consentimientos tiene que ir desde una cuestión alérgica hasta la muerte. O sea, se debe de poner. Hay pacientes que saben que no va a pasar nada y que me van a cuidar y qué sé yo, y lo firman. Pero también hay pacientes especiales que ahí dice que me puedo morir, no voy a firmar. Si este paciente no tiene ese consentimiento en la actualidad, no se puede operar, aunque sea una super emergencia. Alguien tiene que hacerse cargo y tienen que firmar. Entonces, en este consentimiento vienen los aspectos del tratamiento anestésico, los riesgos que pueden tener, de acuerdo si es una anestesia regional o general, si vamos a utilizar sangre o no, o si, el permiso de más para la transfusión, sobre todo los pacientes que son testigos de Jehová, que no aceptan la transfusión. Aunque se estén muriendo, ellos tienen un cartón chiquitito donde dice que aunque me muera, no me pasan sangre ni derivados. Entonces, esas cosas deben estar en este consentimiento. Es un cartón blanquito que ellos tienen y tienes que respetar, porque es su decisión. Esa es una controversia, porque si tú ves que tu paciente se está muriendo, no lo vas a dejar morir. Entonces, tienes que hacerle algo, aunque tenga firmado su papel. Entonces, eso es una controversia. Bueno, el riesgo quirúrgico específico no nos interesa mucho. Vamos a hablar de forma somera, rápida. Hablamos del riesgo cardíaco. Esto normalmente lo hace el cardiólogo y nos va a hablar de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. El alto riesgo es el riesgo cardíaco mayor a 5%. ¿En qué casos se van a dar? Va a haber mayor riesgo cardíaco en una cirugía de urgencia, en un anciano, en una cirugía vascular mayor, por ejemplo, puede ser una cirugía de aorta, una cirugía de vena cava, una cirugía de subclavias. De todo eso sí nos va a dar problemas de un riesgo cardíaco mayor.
O procedimientos prolongados, donde va a haber bastante pérdida sanguínea. Por ejemplo, las cirugías oncológicas, que son cirugías de 6-8 horas. El riesgo intermedio es el riesgo cardíaco de menos del 5%, y vamos a tener en varias cirugías, por ejemplo, con cirugías de estenosis de carótida, en cirugía de cabeza y cuello, cirugías intraperitoneales o intratorácicas, cirugías ortopédicas como prótesis de cadera, donde también se pierde sangre, o en cirugías de próstata, que son altamente sangrantes. Y el riesgo bajo, vamos a tener el riesgo cardíaco menos del 1% en procedimientos endoscópicos, por ejemplo, una endoscopía alta, una colonoscopía, procedimientos superficiales como heridas, qué sé yo, cirugía oftálmica, donde son cirugías donde no hay pérdida de sangre, o una cirugía de prótesis de mama o las mamas actuales, o de un cáncer de mama que tampoco sangra. Entonces, la mayor parte de los medicamentos se suspenden antes de la cirugía. Cuando yo voy a ver a mi paciente, le digo, señora, hasta hoy tomó sus medicamentos, mañana por favor está en ayunas y no me toma nada. Entonces, pero hay excepciones. ¿Qué medicamentos debe tomar hasta el día de la cirugía? Dice, la mayor parte de los medicamentos no interfieren ni con la cirugía ni con la administración de la anestesia, por lo que se debe mantener hasta el mismo día de cirugía. ¿Qué se debe suspender? Por ejemplo, la aspirina se debe suspender de 7 a 10 días y los AINES de 3 a 5 días antes del procedimiento quirúrgico, porque estos me van a traer alteraciones de la coagulación. ¿Sí? Los fármacos que habitualmente se deben suspender, aparte de estos que hemos hablado, son los inhibidores de la ECA, como enalapril, captopril, hipertensivos. Bloqueadores alfa, diuréticos se debe suspender un día antes, digitálicos se debe suspender un día antes. La metformina se debe suspender 2 días antes, y de acuerdo a eso se puede iniciar insulina si mi paciente es diabético. Los anticoagulantes dicumarínicos, sobre todo la warfarina, se debe suspender 3-4 días antes y reemplazarlo por una heparina de bajo peso molecular, como el Clexane. Eso ya van a llevar en farmacología. No me interesa que aprendan, pero sí deben tener una idea de por lo menos qué cosas nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a aplicar una anestesia. El ayuno es otra cosa importante que yo debo ver en mi valoración preanestésica. Y vamos a hablar de forma clara también ese examen, pregunta de examen. Se tiene que tener ayuno para líquidos claros, excepto el alcohol, se refiere a líquidos claros, o sea, agua, 2 horas. Menos de 2 horas, yo no puedo dar anestesia a mi paciente si mi paciente me dice acabo de tomar agua y me toma un vaso. Entonces yo debo esperar que pase por lo menos 4 horas. Si es leche materna, si yo estoy dando de lactar y mi bebé va a ser operado, tengo que esperar 4 horas. Incluso en lactantes pequeñitos. Si es leche pasteurizada, mi bebé, igual tengo que esperar 6 horas porque tarda más en vaciar el estómago, el vaciamiento gástrico. Para alimentos sólidos livianos, ¿esto qué quiere decir? Verduras y frutas, debo esperar 6 horas. Y para alimentos sólidos en general, o sea, la comida que normalmente comemos, debemos esperar 8 horas. Entonces, cuando yo voy a ver a mi paciente, le tengo que decir, señor, se va a operar mañana a las 8 de la mañana, desde medianoche no me toma nada, ni siquiera agua. Entonces es el ayuno que normalmente debemos de pedir.